Buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar con ustedes alabando a Dios en este domingo 3 de septiembre de 2023 y le damos gracias a Dios porque nos permite en esta mañana compartir la palabra de Dios en vivo. Estamos con nuestra iglesia Casa de Dios, la iglesia Casa de Dios de Salamanca, Guanajuato, y es para nosotros una alegría, una bendición estar con ustedes compartiendo la palabra, alabando a Dios, honrándole, glorificándole y bendiciendo su nombre. Y vamos a compartir la palabra el día de hoy en el libro de Ruth, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 17, o del versículo al versículo 18, y estaremos hablando sobre los principios de libertad. En este mes estaremos hablando sobre la libertad, recordando que nosotros como país estamos disfrutando en este mes cómo fue el principio de libertad en nuestro México, cómo fue en nuestro país un principio de libertad para que nosotros fuéramos liberados de muchas cosas incorrectas. Pero como hijos de Dios necesitamos ser libres, necesitamos tener una libertad. Y estaremos hablando más o menos en este sentido sobre los principios de libertad, y estaremos escuchando o viendo la palabra de Dios en el libro de Ruth. Pero antes de empezar la predicación, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Salmos y recordar que este tiempo es de gran importancia para nuestra vida, porque estamos hablando, estamos aprendiendo de la palabra de Dios, y siempre es importante recordar qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Así que le pedimos ahí en su casa que abra la Biblia en el libro de los Salmos, capítulo 19, del versículo 7 al versículo 11. Salmo 19, versículo 7 al versículo 11, que lo lea conmigo. Y la iglesia, ya sabe, pues estamos aprendiendo este pasaje para recordarnos lo importante, la grandeza de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida por mientras se encuentran el pasaje de Salmo 19 del 7 al 11, a nuestra hermana Rebeca Navarro, que ya está con nosotros, a nuestra hermana Raquelito, que ya está con nosotros también, y a nuestra hermana Lulú, que está con nosotros. Gracias a Dios por que está con nosotros. A Fátima también, que ya está con nosotros, Dios le bendiga. Nuestro hermano Sergio Villanueva, que también está con nosotros, Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios le tome en sus manos. Estuvimos orando por nuestro hermano Sergio, tuvo una intervención en esta semana y Dios dio gran respuesta. Vaya conmigo a la Biblia, libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 7 al versículo 11. Ahí en su casa, repítalo para que pueda gozar de la palabra de Dios. Dice la Biblia: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal.
Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Amén. Bueno, le damos la bienvenida a Misael también, ya está con nosotros, y a nuestro hermano Obed. Dios les bendiga. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo de oración antes de empezar la predicación, la enseñanza de esta tarde. Acompáñame a orar, póngase en manos de Dios. Bendito Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo, estamos delante de ti, alabando y bendiciendo tu nombre. Hoy en esta mañana estamos a la distancia como iglesia, pero con un mismo corazón, para alabarte, para bendecirte, para honrarte y glorificarte y decirte que eres nuestro Dios. Así que, Padre, queremos ponernos en tus manos, pidiendo tu dirección, suplicando de tu bendición, que tu Espíritu Santo me use para hablar tu palabra de la manera que tú quieres, que tú sabes, Señor, que se tenga que hablar. Suplicamos por cada uno de los hermanos que en esta tarde se han conectado y están escuchando tu palabra de Dios, que tu palabra, que es viva y eficaz, llegue a nuestros corazones y que nosotros seamos transformados para andar en tu palabra, para honrarte, para glorificarte, para ser obedientes, siervos hacedores de tu palabra. Así que, Señor, gracias por esta tarde, gracias porque nos permites estar aquí alabando y bendiciendo tu nombre. Me pongo en tus manos, ayúdame para que sea una herramienta útil, adecuada, correcta en tus manos. A ti sea la honra y la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, gloria a Dios porque nos permite estar reunidos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Malena, gloria a Dios porque está con nosotros. Saludos y bendiciones, dice, amados hermanos y familia pastoral desde la bella Morelia. La hermana anda paseando y gracias a Dios por su vida y nos manda saludos nuestra hermana Malena. Vaya conmigo a la Biblia ahora sí, al libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer Ruth, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 18. Este hermoso pasaje muy conocido, un pasaje donde Ruth le habla con su corazón a su suegra Noemí, después de que Noemí quiere que Ruth no la pase mal con ella y vaya a buscar una mejor vida lejos de ella. Y encontramos estas palabras de Ruth bastante hermosas que nos deben de enseñar a usted y a mí para encontrar estos principios de libertad que usted y yo posiblemente necesitamos. Ruth, capítulo 1, del versículo 15 al versículo 18, dice así: Y Noemí dijo: He aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Qué hermosas palabras, qué hermosas enseñanza encontramos en esta palabra. Principios de libertad es el nombre que tiene esta predicación. Hermano, quiero hacerle una pregunta. ¿Tiene algo en su vida que le está aprisionando?
tiene algo en su vida que no ha podido dejar y se siente esclavizada, se siente privada o privado de su libertad. Aquí encontramos estas palabras hermosas que nos deben de mover a usted y a mí para encontrar y para vivir estos principios de libertad. Este pasaje es bastante conocido. Vemos que a la familia de Noemí tuvo grandes problemas. Noemí pierde a su esposo, Noemí pierde a sus hijos, los cuales están casados con Orfa y con Ruth. Y cuando Noemí entiende que su vida en el horizonte solamente lo que queda es mal para ella, lo que ella entiende que para su vida ya no tiene más que vivir de la provisión de la gente que le quiera dar una limosna, de la gente que le quiera ayudar. Noemí habla con sus nueras y le dicen, vayan a su familia, vayan a sus casas para que ustedes no sufran lo que yo voy a sufrir, no sufran el futuro que tengo para mí. Orfa, cuando escucha las palabras de Noemí, Orfa abraza a Noemí, llora con Noemí y se va a su casa, se regresa a su casa para encontrar, según sus perspectivas, un cuidado, una bendición, algo correcto para su vida. Cuando Orfa se va, Noemí voltea a ver a Ruth y le dice, Orfa se ha ido, anda, vete a tu casa, vete a tu casa. Y por supuesto está hablando Noemí a Ruth con un corazón sincero, está hablando para ayudarla, para cuidarla, para que ella tenga una mejor vida y para que ella no pase, según Noemí, los problemas que tiene ella por delante. Pero Noemí le responde diciendo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Encontramos aquí el primer principio de libertad. Y lo que veo yo aquí es fidelidad. Fidelidad. No me ruegues que te deje y me aparta de ti. Hermanos, para encontrar un principio de libertad en nuestras vidas, necesitamos encontrar fidelidad. Necesitamos encontrar fidelidad, por supuesto, a Dios. Hay mucha gente que quiere tener libertad en su vida, mucha gente que quiere salir adelante en algún momento, dejar drogas, dejar costumbres incorrectas que los han esclavizado por mucho tiempo, y encontramos que están batallando para salir adelante. Pero si vemos sus vidas, ni siquiera hay fidelidad para ellos, mucho menos hay fidelidad para Dios, mucho menos hay fidelidad para su persona. Ruth tenía en su perspectiva de vida estar con Noemí y batallar por siempre. Pero Ruth encuentra o tiene en su vida fidelidad para su suegra, fidelidad para la que ha estado con ella en los últimos tiempos. Y le dice de estas palabras, no me ruegues que te deje y me aparte de ti.
Hermanos, necesitamos encontrar fidelidad en nuestras vidas. Como cristianos, a veces hay ocasiones que no tenemos una libertad en Cristo, porque no hay en nosotros fidelidad a Dios. Muchas veces, como pastores, pedimos, hablamos y, por qué no decir, casi rogamos para que la iglesia tenga fidelidad a Dios. Muchas veces tenemos que decir, hermanos, necesitamos no faltar a la iglesia. Hermanos, necesitamos leer más la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos orar más para estar cerca de Dios. La libertad o los principios de libertad tienen que ver con la forma de actuar que usted y yo estamos teniendo. Porque si usted y yo no guardamos fidelidad a Dios, si usted y yo no guardamos ese compromiso de estar con Dios, pues difícilmente vamos a estar teniendo libertad. Porque la Biblia nos habla bien claro que somos esclavos de aquello que está gobernando en nuestras vidas, de aquello que está haciendo que usted y yo actuemos en nuestras vidas. No me ruegues, le dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Qué hermosas palabras de Ruth, palabras de fidelidad a ella. Ruth tenía para ella el pretexto, si así lo podemos decir, de separarse de Noemí. Noemí le dijo, vete. Pero Ruth tiene fidelidad a Dios. El segundo principio de libertad tiene que ver con conversión. Mismo pasaje, mismo versículo, 16, pero la segunda parte de 1:16. Fíjese cómo dice, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera, esa es la parte que me gusta, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Ruth, ella era de Moab, dice, ahora soy convertida a israelita, a judía, si usted quiere decirle. Los moabitas tenían dioses paganos y le dice, y tu Dios será mi Dios. Yo creo que para el cristiano este principio de libertad que se llama conversión es el principal o uno de los principales. Necesitaba Ruth, este principio en su vida para que encontraran ellas este principio de libertad. ¿Y por qué hablo principio de libertad? Porque si usted lee todo el capítulo 1 del libro de Ruth, encontramos en su vida tragedia, tristeza, pena y muchas cosas más. Y en el capítulo número 2 en delante
encontramos cómo ellas tienen un principio de libertad en su vida y poco a poco van saliendo adelante hasta llegar a un punto de logro que Dios le usa a Ruth para gran bendición para todas las naciones. Esto que estoy diciendo es que Ruth fue usada por Dios para que de su linaje viniera Jesucristo. Pero quiero hablar de este principio de libertad que se llama conversión. Necesitamos conversión para que haya libertad en nuestras vidas. La Biblia dice: el que cree en mí no morirá, sino que tendrá vida eterna. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Convertíos, dice Isaías. Hoy es el día de conversión. Hoy es el día aceptable. Necesitamos convertirnos del mal al bien. Necesitamos convertirnos de esas costumbres que nos están dañando, de esas costumbres que nos están atacando a hijos de Dios. Necesitamos convertir para encontrar en nuestras vidas, como dice en la palabra de Dios, tiempos de refrigerio. Mucha gente que he compartido la palabra, mucha gente quiere tener mejor vida. Mucha gente anhela en su corazón y muchas veces desesperados me dicen: pastor, ¿qué tengo que hacer? Les predico la palabra, les hablo su palabra, les hablo de conversión y muchas veces parecen estar entendiendo, muchas veces hasta lloran, pero no entregan su vida a Dios de una manera genuina, de una manera verdadera, que tengan conversión en su vida. Y cuando los veo más adelante, siguen sufriendo, siguen estando en el mismo problema de la droga, en el mismo problema del alcohol, en la misma situación de vida que les está destruyendo, que los está atacando y que está desmoronando no solamente su vida, sino la vida de la gente que está a su alrededor. Necesitamos tomar decisión. Necesitamos tomarnos de la mano de Dios y decirle: Señor, cambia mi vida. Decirle: Señor, conviérteme a ti, a ser un hijo tuyo. Tomar la decisión de conversión y decirle: Señor, aquí estoy. Te reconozco como mi Dios. Te acepto como mi Señor. Ruth le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo. Muchas veces tenemos el nacionalismo muy dentro de nuestras vidas y decimos: yo soy mexicano antes que otra cosa. Pensándolo bien o pensándolo no muy bien, se oye perfecto, se oye correcto. Pero nosotros como cristianos tenemos que entender que ahora tenemos una nueva ciudadanía. Nosotros como cristianos tenemos que entender que usted y yo ahora somos embajadores de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos convertidos de una manera
de algo que éramos antes vil, a ser ahora algo santo, apartado para el Señor. El principio de libertad en nuestras vidas es que en realidad vivamos una conversión, en realidad tengamos en nuestra vida una conversión, porque posiblemente hay cristianos que han aceptado a Cristo, pero no han tenido conversión en su vida, porque siguen actuando de la misma manera, siguen viviendo de la misma manera, alejados de Dios y muchas veces siguiendo pecando, siguiendo estando en contra de lo que Dios quiere que hagamos. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ese es el principio de libertad. Conversión en nuestras vidas. Decirle al Señor, ya no soy mexicano, y no estoy hablando de que seamos malinchistas y que hablemos contra la bandera ni no rindamos honores, no estoy hablando de esto, sino en el interior de nuestra vida, de nuestro corazón, entender que usted y yo, sobre todo, somos hijos de Dios, sobre todos tenemos nueva nacionalidad, sobre todos estamos convertidos a Cristo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Primer principio de libertad, fidelidad. Fidelidad. No me pidas que te deje y me aparte de ti. Es lo que dice Ruth. Segundo principio de libertad, conversión. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Tercero, lealtad. Versículo 17, la primera parte. Fíjese, donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. ¡Qué lealtad de Ruth! Porque muchas veces podemos ser leales o pensar que somos leales. Pero cuando estamos diciendo que somos leales a una persona y ya no nos conviene, y ya no piensan igual que nosotros, se acaba la lealtad. Dejamos de ser hermanos, dejamos de ser amigos, dejamos de tener esa lealtad para aquella persona. Ruth le dice a Noemí con esta lealtad: donde tú murieres, moriré yo. ¿Qué leal? Una mujer leal a su suegra. Dice, y allí seré sepultada. Allí seré sepultada. A veces podemos pensar o decimos, sí, hay que ser leales, pero no para tanto. A veces usa la gente estas palabras: no sea religioso, hermano. Déjeme decirle, yo muchas veces estoy peleado con la religiosidad, esa religiosidad de golpes de pecho, de apariencias, esa religiosidad en realidad yo muchas veces estoy peleado con esa. Pero esta religiosidad o esta forma de religión, porque usted sabe, la palabra religión es bonita, es buena,
aunque muchas veces la usamos o se usa de una manera incorrecta, porque religión quiere decir religar o ligar a Dios. Y ser ligados a Dios de cualquier forma es una manera correcta. Ser ligados a Dios o estar ligados a Dios es una manera correcta. Ruth tiene lealtad. Si cada uno de los cristianos tuviéramos este principio de lealtad a Dios, mire, no tuviéramos que decirle, hermano, nuestro culto empieza a las 12 de la madrugada. Si usted y yo como cristianos fuéramos leales a Dios, así como Ruth lo está mostrando, una lealtad hasta la muerte, donde tú murieres, moriré yo. Y ahí seré sepultada. Allí me quedaré. Si los cristianos viviéramos esta lealtad en nuestras vidas y pusiéramos a Dios en primer lugar en nuestra vida para siempre, ¿sabe? No anduviéramos peleando, ¿sabe? No anduviéramos los pastores rogando a la iglesia que hicieran esta o que hicieran aquella cosa, que asistieran a la iglesia, que fueran, porque hubiera esa lealtad a Dios que tuviéramos que hacerlo como el pueblo de Israel cuando estaban ofrendando para el templo. No sé si se acuerda de esa parte, pero el rey David pidió al pueblo ofrenda para construirle el templo a Jehová, y el pueblo se dio tanto para este trabajo que David tuvo que decirle al pueblo, se tienen que detener, ya tenemos mucho. Mire, yo tengo algún tiempo pastoreando y nunca he visto que un pastor tenga que detener a la iglesia y decirle, ya no ofrenden o ya no den tanto porque estamos rebasados de nuestra lealtad con Dios, de nuestro compromiso con Dios. Necesitamos ser leales a Dios. Que la gente al vernos no tenga duda de lo que somos. Que la gente al vernos entiendan y vean en nosotros a alguien que no se va a separar de Dios ni un ápice, ni un pedacito, porque estamos teniendo lealtad a Dios, porque estamos viviendo lealtad a Dios, porque Dios es el que mora en nosotros y nuestras vidas transpira lealtad a Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Dice que en una ocasión estaba una iglesia preparándose para tener su culto dominical y ya iban a empezar el culto y entraron personas armadas al templo y empezaron a hablar bastante fuerte, empezaron a hablar de una manera muy dura y dijeron, a los cristianos que estén aquí los vamos a matar. Y dijeron, a ver, los cristianos se van de este lado de la banca derecha y los que no son cristianos se van de la banca izquierda. Muchos que ya estaban preparados para este culto se fueron
del lado izquierdo, que se suponen que eran cristianos, pero que dijeron que no eran cristianos porque los habían amenazado que a los cristianos los iban a matar. Y del lado que dijeron que los cristianos, pues se quedaron poca gente. Ya cuando separaron a los cristianos de los no cristianos, les dicen a los que no son cristianos: ustedes se pueden ir, ya que ustedes no son cristianos, no deben de temer. Ya los cristianos dijo: acomódense, pónganse cómodos en sus bancas. Ya que se salieron los que habían dicho que no eran cristianos, dijeron: acomódense, ahora sí, vamos a empezar el culto, puros cristianos alabando a Dios. ¿Qué tanta lealtad tenemos a nuestro Señor? ¿Qué tanta lealtad estamos viviendo en nuestras vidas? Porque muchas veces nuestra lealtad está a expensas o la ponemos debajo de nuestra sabiduría, de nuestro pequeño entendimiento. El principio de libertad a nuestra vida, de la libertad en Cristo, de la libertad verdadera, tiene que ver con lealtad a Dios. Para el que el cristiano sea verdaderamente libre, necesita lealtad a Dios. Y déjeme repetirle, hermano, no estoy diciendo, hablando exactamente de la salvación, pero hay muchos cristianos que están viviendo sin libertad. Están siendo esclavos del temor, de la tristeza. Y eso tiene que ver de su vida de lealtad. Muchas veces están teniendo lealtad a su economía. Están teniendo lealtad a sus sentimientos, pero no a Dios. Primer principio de libertad: fidelidad. Fidelidad a Dios. Segundo principio de libertad: conversión. Convertámonos a nuestro Señor. Tercer principio: lealtad. Donde tú murieres, dijo Ruth, moriré yo, y allí seré sepultada. Cuarto principio y último, cuarto principio de libertad. Versículo 17. Y vamos a leer 17 y 18. Dice, la segunda parte del 17. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Estaba resuelta Ruth. Tanto, si usted puso atención un poquito al texto, tanto que pone a Dios de testigo. Fíjense cómo dice: así me haga Jehová, y aún me añada, que solo muerta. Eso es determinación. Está determinada a estar con Ruth.
está determinada a no irse, está determinada, entre comillas, a buscar un mejor camino, una mejor esperanza para Dios, porque muchas veces el problema del cristiano es cree que hay mejor camino lejos de Dios. Muchas veces porque está doliéndoles el dedo chiquito, muchas veces porque alguien en la iglesia le sacó la lengua y se molestó con él, muchas veces. Estoy hablando, por supuesto, algo irónicamente, porque muchas veces los cristianos agarran cada pretexto, o agarramos cada pretexto, déjenme hablar de esta manera fuerte, cada pretexto tonto o torpe para no buscar fidelidad a Dios, para no buscar esta libertad que podemos y debemos tener. Ruth está determinada. Pone al Dios verdadero, al Dios de la creación, diciendo como su testigo: así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte. ¡Qué determinación! Cuando el hombre da todo por la vida, cuando el hombre no queremos ni que nos duela el dedo chiquito. Pero Ruth se va mucho más allá, diciendo que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Determinación a estar con Noemí, determinación a no separarse, determinación a lo que venga, dice, aún la muerte. Eso es determinación. Muchas veces en nuestra vida falta determinación. Y a veces, hablando irónicamente y a lo mejor muy exageradamente, pasa una mosca y se nos va la determinación de aquello que estamos diciendo que queremos hacer, de aquello que estamos diciendo que vamos a hacer. Necesitamos determinarnos a actuar en Cristo. Necesitamos determinarnos a vivir con Cristo, a entregar nuestra vida a Él, para que Él haga de nosotros lo que quiera y tenga que hacer. En algunas ocasiones le he dicho a la iglesia: determinémonos a leer la palabra de Dios en este año. Un hermano me dijo, muy bíblico por cierto, me dijo: hermano, yo no voy a poder hacer un compromiso con Dios para leer la Biblia en este año, porque la Biblia dice que cuando des una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Y la verdad es que ¿quién sabe si vaya a leer la Biblia? Por supuesto, no tenía nada de determinación. Por supuesto, él no tenía determinación para honrar a Dios en la lectura de la Biblia. Necesitamos determinarnos para hacer las cosas. Yo a la iglesia le he pedido: busquemos aprendernos Salmo 19 del 7 al 11. Si nos determinamos a aprendérnoslo, no lo vamos a aprender. Si no nos determinamos a aprendérnoslo, va a decir: ay hermano, todavía no me lo aprendo. O va a decir como yo a veces: es que está bien enredado. Pero si usted se determina a hacer algo, usted lo puede lograr en el Señor. Usted puede lograrlo porque Dios es grande, es hermoso y le puede ayudar a salir adelante. Ruth: así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos.
Esa es determinación. Fíjese, es tan grande la determinación que dejó callada a una mujer. Discúlpeme, ese era un pequeño chascarrillo, pero fíjese el versículo 18. Viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. O sea, dejó calladita a Noemí. O sea, una mujer ya no tuvo palabras. Eso es determinación. Necesitamos estar determinados en Dios. Si queremos tener principios de libertad en nuestras vidas o seguir los principios de libertad en nuestra vida, necesitamos estar determinados en Dios para que Él haga en nosotros grandes cosas, para que Él haga con nosotros grandes cosas. ¿Quiere que su familia sea bendecida? Determínese a bendecirla en el nombre del Señor. Determínese a vivir en Cristo para que ellos sean bendecidos. La Biblia dice que no hay justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Esa es la bendición de Dios. Pero cuando usted ha determinado servirle a Dios, ha determinado estar en Dios, necesitamos vivir en nuestra vida los principios de libertad. ¿Cómo cree que va a haber libertad en su vida, en sus seres queridos, si usted anda como la ola del mar, para arriba y para abajo, cuando no ha determinado entregar su vida para honra y gloria de su Señor? Que Dios me mate, en otras palabras. Solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y Noemí ya no pudo decir nada de lo que quería en su vida o lo que quería para Ruth, porque vio que Ruth estaba resuelta, que Ruth estaba determinada a estar con ella. Hermanos, de verdad, estamos determinados a servir a nuestro Señor. Estamos determinados a seguir el camino que Dios quiere para usted y para mí. Necesitamos vivir principios de libertad. La vida en Cristo, sí, es la vida más hermosa y más segura, pero no es la vida más fácil. No es la vida más cómoda. Sigo diciendo, sí, la más hermosa y la más segura. Pero la vida en Cristo debe llevarlo a usted y a mí a actuar en Dios. Ruth tuvo fidelidad. Ruth tuvo conversión. Fíjese estas palabras: tu pueblo será mi pueblo
y tu Dios mi Dios. No me importa ser moabita. No me importa seguir a los dioses de Moab. Se convirtió. Ruth mostró lealtad. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y Ruth tuvo determinación. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y se fija, estos dos últimos puntos tienen que ver con la vida y la muerte, porque en realidad es algo que las personas valoramos. Pero usted y yo, si lo valoramos, debemos entender que Jesucristo venció la muerte. Y la venció por usted y por mí, para darnos vida eterna y salvación y seguridad en Él. Estos son principios de libertad. Esto es lo que usted y yo debemos seguir, debemos de vivir para honrar y glorificar a Dios, pero también para usted y yo estar viviendo en libertad. Hoy necesitamos tomar decisión por Dios. Necesitamos tomar decisión de libertad en Dios. Y hoy debemos decirle: Señor, aquí estoy. Toma mi vida. Cambia mi vida. Y ayúdame a vivir en libertad. Ore conmigo. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es hermosa, es clara y habla a nuestras vidas. Señor, posiblemente en algunos momentos estamos siendo esclavos de lo que no tenemos que ser esclavos, porque tú nos has libertado, porque tú nos has hecho libres. Señor, queremos hoy suplicar que tú nos ayudes, nos tomes en tus manos, para que haya en nuestras vidas esta fidelidad a ti, para que haya en nuestras vidas esta conversión que lleva al actuar, al andar, al vivir, para que haya en nuestras vidas esta lealtad y esta determinación de vivir para ti y en ti. Por favor, tómanos en tus manos. Ayúdanos, guíanos, dirígenos, guárdanos. Y que hoy tomemos decisión de tomar nuestra vida en ti y de honrarte y glorificarte y bendecirte. Gracias por tu palabra. Gracias porque es hermosa, porque es clara, es directa. Señor, llévala a nuestra vida, en nuestros corazones, y que nuestra vida sea de honrarte y de glorificarte en acción para ti. Eres bueno y eres hermoso. Te alabamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Gracias hermanos por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Tere, no la habíamos saludado. Buenas tardes, hermana Tere, bendiciones, saludos al hermano José Luis, nuestro hermano Jorge. También Dios le bendiga siempre a nuestro hermano Jorge, a nuestro hermano Alberto Álvarez, desde aquí de Ciudad Victoria. Dios le bendiga también a usted y a su familia, hermano
Y nuestra hermana Malena nuevamente nos pone amén. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, bendiciones. Iglesia Casa de Dios, le amamos en Cristo y estaremos en esta semana con todos nuestros cultos normales. Dios le bendiga, Dios le guarde y Dios le tome en sus manos. Bendiciones.